Vamos a leer la Biblia, aprovechando que están de pies, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le ruego, hermanos, se sienten. Y el título que yo tengo esta mañana es ¿por qué necesitamos un avivamiento? Ya hemos escuchado esa palabra y hoy, hasta donde pueda, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Usted tal vez se preguntará o tendrá una respuesta de pronto acertada, pero voy a mencionar tres cosas puntuales del por qué necesitamos un avivamiento. Número uno, la iglesia de hoy necesita un avivamiento porque el espíritu mundano se ha querido meter en la iglesia. Por mucho que yo predique y acabe con mi garganta exhortando a la gente, hay un espíritu mundano que no podemos desconocer. Y una de las causas por las cuales comienza un avivamiento es, como escuchábamos anoche, cuando la persona reconoce. Y yo no voy a decir aquí que es un problema de la iglesia en general, es un problema individual. Uno no puede decir, no, es que la iglesia está fría, el culto está frío. No, el frío soy yo soy parte de la iglesia. No le eche la culpa a nadie. La culpa aquí, si podemos decir, es de todos, porque hemos dejado de cierto modo el celo de Dios, el celo por la doctrina, que tenemos que lucharlo hasta la muerte. Repito, lo que nos ha hecho grandes no es el título pentecostal ni es la personería. Lo que nos ha hecho grandes es el Señor Jesucristo, el celo por la unicidad, por el nombre de Jesucristo. No lo podemos callar. Jesucristo es dueño, arquitecto y artífice de esta obra. Eso no se puede negar. Nada hay grande aquí sino Cristo. Ni usted ni yo somos indispensables, no somos imprescindibles. El único imprescindible aquí es Jesucristo. A Jesucristo la gloria. Es Jesucristo. Ningún pastor, ningún directivo, ningún oficial es imprescindible. Ninguno. Algunos dicen, no, es que si falto yo, esto se acaba. No, si falta usted, Dios pone otro igual o mejor que usted,
Por eso yo tengo que agarrarme de esta salvación, porque si yo le fallo, Dios pone a otro. Así que no se ponga con mimos, hermano, a decir que no vuelve por A o por B o por X o Y razón. Usted es el que pierde. Cristo no pierde nada. Él la gana toda. Él se las gana todas. Por eso me quedo con el ganador. Y en vez de estar refunfuñando y diciéndome hoy, agárrese de Cristo. Él es el ganador, Él es el campeón. El que se aparta de Cristo la pierde toda, la pierde. Bendito el Señor. La mundanalidad en la iglesia, hermanos, no lo podemos ocultar. Se nos está metiendo un mundo de gente a la iglesia que no es convertida. Muchos bautizados, pocos convertidos. Ustedes me van a perdonar, pero así es. Mucha gente y nos gloriamos diciendo bauticé tantos, pero ¿cuántos le han perseverado? Se necesita más convicción, más convicción. Escuchaba un pastor diciendo: yo le acabé de entregar a la iglesia 2.500 convertidos. Ni usted ni yo podemos arrogarnos eso. El único dueño de las almas aquí es Cristo. Usted no se ha ganado ni el saludo, hermano. Lo que usted es por la misericordia de Dios. Así que el predicador que ande diciendo me gané 2.000 almas, no se ha ganado ni el saludo. Lo único que se gana es el rechazo, porque todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y los predicadores que estamos aquí, nosotros no somos nadie. El único digno de la gloria es Él. Que se la lleve Él toda. No, yo me gané tantos. Se los ganó Cristo en el Calvario. Usted de pronto es un instrumento. Es posible que Dios lo use, pero no se arrogue eso que no es suyo. Ninguno de nosotros somos capaces de ganarnos un alma. Se las ganó Cristo. El que convence las almas es Cristo. El que convierte a la gente es Cristo. El que bautiza con Espíritu Santo es Cristo. El que da dones a la gente es Cristo. El que da dones y ministerios es Cristo. Nadie. Por muy grande que sean el consistorio y los oficiales, nosotros solamente somos servidores. Pero de Él es la gloria, de Él es todo, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, principados, potestades, lo visible, lo invisible, todo fue hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria. La gloria no es mía, la gloria es del Señor. Entonces, ¿cómo hacer, hermanos, para uno convertirse de verdad? Voy a ponerles unos ejemplos, que los ejemplos bíblicos nos ayudan. Moisés lo tenía todo: fama, placeres, dinero. Era el seguro sucesor de Faraón. Pero cuando él entendió a Cristo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Primero rehusó por la fe. Segundo, prefirió el maltrato del pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, hay que pagar un precio. Aleluya. Tenemos que negarnos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Se negó a sí mismo. Dice
miró a Cristo por encima de los deleites, por encima de la honra, por encima de la fama, por encima del dinero. Cristo estaba por encima de todo. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, como Abraham. Dice que Abraham lo dejó todo, riquezas, familia, fama, honores, dice la Biblia, porque creyó y miró la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos entendieron que eran peregrinos, aleluya, y se despojaron de todo y por la fe saludaron el futuro. Abraham saludó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés se sostuvo viendo al invisible. Iglesia, hoy usted y yo tenemos que negarnos, renunciar al placer mundanal, inclusive a nuestros bienes, porque nos espera una ciudad que tiene fundamentos. Si Abraham la saludó hace 4000 años, nosotros podemos con más certeza saludarla, porque hoy nosotros estamos más cerca que Abraham de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es asunto de negarse. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, para que haya un verdadero avivamiento, tiene que empezar por una verdadera conversión. No de algunos, de todos. Y nos rasgamos los vestidos diciendo: ¿dónde está el avivamiento? Una iglesia fría. No, el frío es usted. Si Cristo está en la iglesia, si Cristo es el habitante de la iglesia, tiene que haber fuego ahí. Pero Dios no es un usurpador de las cosas. Él entra donde lo dejen entrar. Él no es como el Juan 10 dice, los ladrones y salteadores se suben por los muros. Cristo no es ladrón ni salteador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, Dios está ahí está tocando, llamando. Si alguno lo oye, esperamos que en esta confraternidad alguno lo oiga, con algunos pocos que lo oigan, Él quedaría contento. Pero no podemos vivir la costumbre de confraternidades en masa y decir sí, todo muy bueno, y luego que nos vamos a las iglesias y luego que no, tenemos que irnos con una mente diferente. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí le estamos dando las pautas, pero no para que se queden aquí, sino para que usted vaya a su congregación con un espíritu diferente. Así que si queremos un avivamiento, tenemos que negarnos y empezar una vida de conversión. Lo demás lo sabe usted. Alabado sea Dios. Número 2. Tenemos que combatir el espíritu de apostasía que está en el mundo, pero que se quiere meter a la iglesia. Apostatar es rebelarse, es no sujetarse. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de apostasía, de gente, cuando se habla de apostasía, es de gente que se rebela después de haber conocido a Dios. En el mundo no se puede hablar de apostasía porque ellos no han conocido a Dios. La apostasía solamente es un espíritu que se mete
en los que han conocido a Dios, que alguna vez gustaron del don celestial, pero que por alguna razón ahora se rebelan, no solo contra la doctrina, sino contra las potestades superiores. En la Biblia encontramos varios ejemplos de apostasía que Dios tuvo que frenar. En la época de los jueces, cuando aquella generación murió, los descendientes, los que siguieron a Josué y Caleb, dice que fueron generación que no conocían a Dios ni su obra. Tenga cuidado, hermano, porque tenemos que admitir el cambio generacional. Sí, hay que admitirlo con madurez y con responsabilidad. Pero ese cambio generacional no implica que nosotros tengamos que someternos al posmodernismo, que la cultura de hoy la vayamos a someter al evangelio, que el evangelio tiene que someterse a nuestros caprichos. No, Señor. Yo admito que tenemos que aceptar el cambio generacional. Lo que no admito es que nos quieran cambiar la doctrina. Esta doctrina no se puede cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. Bienvenidos al cambio, pero con la doctrina de Cristo, hermano. No que somos la nueva generación, sí, pero con la misma doctrina. ¿Por qué? Porque los descendientes de Josué y Caleb, dice la Biblia que después de que Josué murió, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni su obra. Sí, ojo con eso. Los que propenden por un cambio generacional, se puede hacer un cambio, pero con la doctrina de Cristo. Sin Cristo no se puede. Sin la doctrina no se puede. No es Cristo el que se tiene que someter a mí. No es mi cultura. No es Cristo el que se tiene que someter a mi cultura. Soy yo el que tengo que someterme a Cristo. Y el día que usted crea que su cultura, que su saber, que su sapiencia se tiene que someter, y que la iglesia tiene que someterse a sus caprichos, está equivocado, está en el camino equivocado. Esta doctrina no se puede cambiar. ¿Me entendieron, jóvenes? Y aún ancianos. Si usted lee el libro de Jueces, encontrará que en el transcurso del libro de Jueces, Israel apostató 10 veces. 10 veces. Fue un pueblo. ¿Por qué? La razón: no conocían a Jehová ni su obra. Yo no quiero apelar a los tiempos pasados, porque uno puede decir, fueron mejores. Quizás en alguna parte fueron mejores, en otras no. Lo que yo sí puedo decir, como anciano que soy, es que hoy hemos cambiado mucho. Perdónenme, pero es verdad. El espíritu de oración hoy es mínimo. La alabanza hoy es muy bonita. Nuestros músicos cantan hermoso. A mí me encanta la alabanza y la defiendo, pero jóvenes músicos, hay que orar más. Hay que orar más. Mucho ruido, mucho ensayo, cánticos hermosísimos, poca oración. Predicadores, hoy encontramos preciosos predicadores que se desenvuelven de una manera admirable. Hoy tenemos muchas facilidades, pero también encontramos muchos sermones vacíos. Hay que orar más. Estamos en el momento de la tecnología, donde todo es fácil, todo se presenta fácil. Es fácil preparar un sermón, solamente hacer clic en internet y ya tenemos el sermón para la escuela dominical. No engañemos a la iglesia.
La iglesia no necesita recalentados. La iglesia necesita pan fresco, alimento fresco, agua limpia. El sermón que sabe bueno, es el sermón que el ministro prepara con su estudio y en las rodillas. Ese sermón que sabe bueno, que tiene unción, ese sermón que pega, ese sermón que edifica. No pretendamos impresionar a la gente con sermones o títulos sugestivos, pero vacíos. Tenemos videoconciertos, tenemos videos, tenemos un montón de cosas que facilitan al predicador que no se esfuerce ahora, que no se esfuerce tanto, pero son vacíos, vacíos. Se lo digo en el nombre del Señor, son vacíos. Las ovejas no comen cuento, las ovejas comen pasto fresco y agua limpia. ¿O no, hermanos? ¿O no? La oveja no come pasto pisoteado. La oveja no come pasto seco. La oveja no come pasto sucio. La oveja no come pasto viejo. La oveja no va a beber agua en ríos caudalosos. La oveja no bebe agua de estanques de aguas retenidas. La oveja come pasto fresco y limpio y bebe de aguas mansas y tiernas. Y las ovejas saben eso. Este mensaje es para todos, es para mí, es para el ministro, es para los músicos, es para los diáconos, es para los que sirven en las iglesias. Doble su rodillita. Caballero, si quiere que esto funcione, madrúguele a Cristo a las 5 de la mañana. Amén. Hay servidores de Cristo que a las 9, 10 de la mañana, cuando el sol les calienta la cama, apenas se están levantando. No, Señor, no, Señor. Lo que ha hecho grande a esta iglesia es Cristo y la gente que se ha dispuesto para servir a Cristo incondicionalmente. Hoy tenemos la internet fácil para sacar un mensaje. Hoy tenemos todo a disposición. No hay afán de estudiar. Sí hay afán. Nos estamos olvidando de los principios. No estoy hablando de los principios nuestros caprichosos, sino de los principios bíblicos. No podemos olvidarnos que yo estoy de acuerdo con toda la tecnología y poner al servicio de la iglesia está bien, pero no nos olvidemos que lo que produce unción es la oración, que produce unción es la gente que se mete en Dios. Métase en Dios, pastor, métase en Dios, ministro, métase en Dios, diáconos. Mucho bla bla bla, mucho ruido y unción muy poca. No se me pongan bravos, hermanos, porque les amo en el Señor. Les estoy diciendo la verdad en esta mañana. Sé que muchos me van a hacer mala cara y me van a criticar, pero no importa. Muy poca oración en los servidores, en los músicos, en algunos ministros. Muy poca. Yo me atrevo a decirlo porque lo he visto y lo percibo. Por la gracia de Dios llevo muchos años sirviendo al Señor y he visto a lo largo de esto épocas buenas y épocas difíciles. Esta es una época difícil. Y hermanos, no crea que usted y yo somos indispensables y que Dios necesita de multitudes para salvar. No, Dios salva
y crea un avivamiento con 2 o 3. ¿Cuántos esta mañana estarán disponibles en las iglesias para decir, como dice la Biblia, y miré? ¿Quién había que se pusiera en la brecha del camino a favor de la ciudad para que yo no la destruyese? Y no hubo. Y como no hubo quien se pusiese en la brecha del camino, entonces Jehová envió el ángel y destruyó la ciudad. Un avivamiento. No es cuestión de masas, de multitudes. Cristo, desde el Antiguo Testamento, ha formado avivamientos con pequeños grupos. Y anoche mencionaba el hermano Gildardo el caso de Elías. Toda una nación de rodillas ante Baal, pero Dios reservó 7,000, que comparado con los millones de Israel era un grupo pequeño, pero con esos 7,000 Cristo formó un avivamiento. Bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos en Babilonia estuvieron de rodillas frente a la estatua del rey Nabucodonosor? Pero Dios reservó 4 jóvenes, Daniel, Sadrach y Abednego, 4 jóvenes, y con ellos levantó un avivamiento, y con esos 4 Dios mantuvo la dignidad de su nombre en medio de los caldeos y en medio de los babilonios. Con esos 4 muchachos firmes, el rey tuvo que decir: no hay Dios como el Dios de Daniel, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Solo habían 4 que estuvieron dispuestos a dar la vida y a que los quemaran y los volvieran un chicharrón, porque ellos dijeron: no vamos a adorar tus dioses. El Dios a quien nosotros servimos nos librará de tu mano, oh rey, y si no nos libra, tampoco te serviremos. Vivos o muertos, del Señor somos. Y usted sabe lo que pasó. Alabado sea Dios. En todas las épocas ha habido crisis espiritual. Cuando Cristo, ya en el Nuevo Testamento, encontramos a una nación en apostasía, Dios envió a Juan el Bautista y envió para que trajera un avivamiento al pueblo con un solo hombre. Después de Juan el Bautista aparece Jesucristo y crea el más grande avivamiento de la historia. Un solo hombre, un solo hombre. Dios destruyó a los madianitas después de tener un ejército de 32,000. Dios dijo: es mucha la gente, con 300 tenemos. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es glorificarse, que Dios se glorifique, y lo que Dios quiere en esta iglesia es que Dios se glorifique. No mire las iglesias de 50,000 o de 100,000. No, ay, qué iglesia tan grande. No tenga envidia de las mega iglesias del pseudo cristianismo, iglesias facilistas con evangelio recortado. No le tenga envidia a eso, hermano. Métase usted en Dios. Está escrito que al final de los días vendría esta clase de personas. Lo que nos indica es que Cristo sí viene. Apostasía. Déjeme decirle aquí unos pensamientos. La apostasía de este tiempo que anuncian el arrebatamiento de la iglesia son de tipo moral, espiritual y doctrinal. En esos 3 rangos es donde encontramos las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy esperando la segunda venida de Cristo
espero el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo ocurrirá al final de la gran tribulación. Y yo no espero la gran tribulación, espero el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué es necesario un avivamiento? Iglesia, hoy la iglesia se ha relajado tanto que ya ni siquiera escuchamos la predicación del arrebatamiento de la iglesia. Eso ya es como cosa extraña. O algunas veces dicen, no, esto ya lo hemos escuchado mucho, ya no vale la pena. Yo le digo que sí vale la pena, porque el paso que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia están dadas. Ya están. Y no hablo de guerras. Mateo 24 no son señales que preceden el arrebatamiento. Mateo 24 son señales que preceden la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga visible es porque la iglesia ya se habrá ido 7 años antes. No lo asuste la guerra ni las hambres, porque esas son señales que preceden la venida de Cristo en gloria por segunda vez. Pero las señales de tipo moral, espiritual y doctrinal son las señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia. Y espero que usted no confunda lo uno con lo otro. La esperanza mía no es la segunda venida de Cristo en gloria, sino el paso siguiente, que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso yo insisto, la iglesia necesita cambiar, porque Cristo vuelve por ella. Y Él no viene por una personalidad jurídica. Él no viene por un montón de gente que se congrega bajo un rótulo. No. La Biblia dice, Efesios capítulo 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo se santifica la iglesia? Mediante la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo hay unción en la iglesia? Mediante la oración y la consagración de una nueva regeneración, de una conversión verdadera, no pentecostales a media petaca. Dios no viene por cristianos, por cristinos. Dios no viene por hermanolos. Dios viene por una iglesia santa. Aleluya. Amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Déjese lavar esta mañana por la palabra. Dice, para santificarla, habiéndola purificado. A ver, los puros, ¿dónde están? ¿Se quiere dejar purificar? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentarse a sí mismo una iglesia como gloriosa. ¿Qué tal está usted esta mañana? ¿Qué tal está? ¿Qué tal su conciencia? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo vive su hogar? ¿Qué tal su comportamiento espiritual? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Porque el Cristo de la iglesia es glorioso y necesita una iglesia gloriosa. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estamos? Hermano, le pregunto, ¿cómo estamos? ¿Se me fueron los hermanos? Se me fueron los hermanos. ¿Cómo estamos? Mírese para adentro. Si Cristo viniera ahorita a la 1 de la tarde, usted se iría. Si usted cree que Dios le responde y orásemos en este momento, Señor, venga ya, pero ya. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer esa oración? Hermanos, no nos metamos que usted tiene hambre, hermano, yo también. Usted quiere almorzar, yo también.
¿Usted quiere almorzar? Yo también. 1. Porque la iglesia es la familia donde Cristo es el Padre. ¿Usted como padre metería a su familia en la gran tribulación? ¿Cierto que no? No. Número 2. Porque la iglesia es la comunión de creyentes donde Cristo es el autor de esta comunión. Número 3. La iglesia no pasa la gran tribulación porque la iglesia es un equipo de atletas donde Cristo es el árbitro. Número 4. La iglesia es el ejército del Señor donde Cristo es el general y comandante de ella. Número 5. La iglesia es el rebaño del Señor donde Cristo es el pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Número 6. La iglesia es la escuela donde Cristo es el maestro. 7. La iglesia es como siervo administrador donde Cristo es el Señor. Número 8. La iglesia es el edificio donde Cristo es el arquitecto y constructor. ¿Pasará la gran tribulación? La iglesia es un misterio donde Cristo es la esperanza de gloria. Número 10. La iglesia es el campo donde Cristo es la vid verdadera. ¿Pasará la gran tribulación? Número 11. La iglesia es el real sacerdocio donde Cristo es el sumo pontífice. Amén. Amén. No tenemos a Miranda, no tenemos el Papa, no, pero tenemos a Cristo. No tenemos al Señor caído, pero tenemos a Cristo. No tenemos Semana Santa, pero tenemos a Cristo. Amén, dueño, autor y consumador de la fe. Pero es que hay más, hermano. La iglesia no pasa la gran tribulación porque la iglesia es la novia donde Cristo es el novio. ¿Cuántos se creen novia de Cristo esta mañana? Número 13. La iglesia es la embajadora del Señor donde Cristo es el jefe inmediato. Número 14. La iglesia es columna y baluarte de la verdad donde Cristo es el misterio de la piedad. Número 15. La iglesia es el santuario del Señor donde Cristo es el habitante. ¿Usted sí cree que Dios va a entregar a la iglesia a la gran tribulación? Si la gran tribulación es la ira del diablo. No, no señor, no señor, no señor, no señor. Cristo no le va a entregar la iglesia al diablo. Cristo la compró en la cruz del Calvario para llevársela. Pero hay más. La iglesia es la herencia del Señor, donde Cristo es el dador de la misma. 17. La iglesia es la obra maestra, donde Cristo es el artífice. Número 18. La iglesia es la luz del mundo, donde Cristo es el sol de justicia. Número 19. La iglesia es la sal de la tierra, donde Cristo es el que la preserva. Número 20. La iglesia es como un crisol, donde Cristo es el que la purifica. No la gran tribulación, es Cristo el que la purifica. Número 21. La iglesia es la rama del olivo, donde Cristo es la raíz. Número 22. La iglesia es el cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Número 23.
la iglesia es el reino donde Cristo es el rey. Número 24, la iglesia es la esposa donde Cristo es el esposo. 25, la iglesia es la perla de gran precio donde Cristo es el mercader. En este caso, el que la compró. Reflexiones. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. A Cristo sea la gloria. Póngase de pie con un aplauso fuerte, hermano. Creo que ya es suficiente. Si siente algo, hágalo, hermano. Glorifique a Cristo. Aleluya.